Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial en Colombia. Todo honor, todo reconocimiento, porque Él es el único. Él es el único digno de ser adorado y de ser exaltado por todos nosotros. Les saludo a todos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es un gozo, un privilegio poder estar aquí en esta poderosa convención que el Señor nos ha venido ministrando desde el primer día. Dios ha estado presente, su presencia no ha faltado y eso a nosotros nos debe animar y nos debe mover a exaltar su gloria. Amén. Me gozo poder tener con todos nosotros a todos los miembros de la Junta a nivel internacional. Hacía falta el reverendo Rodolfo González y ahora ya le tenemos aquí con nosotros. ¿Cuánto le dan la bienvenida a nuestro hermano? Él prácticamente acaba de llegar, ha viajado durante la noche y un poco cansado, pero está aquí para estar con nosotros en esta magna reunión de pastores aquí en la ciudad de Medellín. Gloria al Señor. Así a todos los demás miembros de la Junta, agradezco por su deseo de estar aquí, por contribuir en favor de la obra del Señor, por dejarse usar para ministrar la palabra, por sacar este tiempo para venir a acompañarnos aquí en nuestro país. Gloria al Señor. Saludo al reverendo Humberto, supervisor de la obra, a la Junta Nacional, a todos los presbíteros, sus familias y a todo este gran cuerpo ministerial que forman la obra del movimiento aquí en Colombia. Un abrazo para todos. Es un gozo poderles saludar, poderles ver. Gloria al Señor. Y quiero también expresarle mi gratitud a todos ustedes. Sé que no solo ustedes, sino las congregaciones, y no solamente aquí en el país, sino en la mayoría de los países donde se enteraron de esta operación, estuvieron orando constantemente, frecuentemente, para que fuese posible y todo resultara bien. Y quiero decirle que para la gloria de Dios todo ha resultado bien. Y como se les decía en la convención de las damas, que estaba recién intervenido, llevaba 10 días, pues el médico aún todavía está sorprendido en los chequeos que me ha hecho, en las radiografías que me ha tomado. Después de la operación, me dice, es un milagro, no sabemos cómo usted podía estar de pie, cómo podía estar sentado, cómo podía viajar tantas horas y cómo podía desempeñarse normalmente, aparentemente normal. Dice, una persona en la condición que estaba usted era para no poderse mover, porque la columna estaba totalmente partida. Eso él me mostró, me decía, es que no tenía de dónde asegurarse, todo estaba fracturado. No sabemos cómo no le afectó la médula, cómo no quedó en una silla de ruedas, cómo se mantenía tanto tiempo de pie y tanto tiempo también sentado. No hay una explicación para nosotros. Nosotros no creemos en los milagros, pero aquí hay uno, dice. Gloria al Señor. Así que al Señor le doy toda la gloria. Yo entiendo que fue la mano de Dios que me sostuvo, que no permitió que quedara en una silla de ruedas, y hasta aquí pues el Señor me ha sostenido. La recuperación también ha sido muy rápida, he venido evolucionando día a día y yo pues atribuyo eso al Señor y a la respuesta de la oración del pueblo del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les recompense
muchas veces a ustedes también, y me gozo de poderles ver. Pensé que no podía estar en esta convención, pero ya el Señor me permitió ir a Puerto Rico a tener la primera convención allá, la cual fue maravillosa, y estamos aquí. Gloria al Señor, amén. Un poquito restringido en algunas cosas, pero seguro de que vamos mejorando y que vamos a tener todavía la oportunidad de seguir laborando en la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que también muchos la mayoría de los oficiales, algunos no les fue posible por sus compromisos, pero vinieron para visitarme y estoy muy agradecido, igual que muchos presbíteros, muchos pastores se hicieron presentes, me estuvieron llamando. Es una forma de expresar también, y yo sé que muchos hubieran querido hacerlo, no lo pudieron hacer, pero lo más importante fue su oración, su intercesión. Gloria al Señor. Así que me gozo de estar aquí y de poder en esta hora traer algún pensamiento de la palabra del Señor. Se supone que no lo debo hacer, según las recomendaciones del médico. Él me dijo que después de 4 meses podía, y cuando cumplí los 2 meses le dije: yo quiero ir ya a la iglesia, yo quiero comenzar a hacer algo. Dijo: bueno, puede hacer ceremonias de 15 minutos. Dije: no, 15 minutos es para saludar. Dijo: bueno, media hora. Le dije: está bien, pero usted sabe lo que pasa. Amén. No es posible quedarse uno en media hora a veces. Gloria al Señor. Así que voy a procurar ser breve, ¿verdad? Pero voy a dar lo que Dios ponga en mi corazón. Y les invito a tomar la Biblia, la palabra de Dios, allá en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Padre, una vez más, gracias por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por concedernos el honor, el privilegio
de estar en tu presencia, Señor, para tener este momento de meditación en tu palabra y para estar aquí juntamente con todos tus siervos, tus siervas, los cuales hemos sido alcanzados por tu gracia y por tu fidelidad. Señor, te imploramos de una manera muy especial que nos ministre, que nos bendiga, que esta palabra llegue a la necesidad de cada uno de nosotros. Permite que esta palabra no vuelva a ti vacía. Permite que esta palabra lleve los frutos para los cuales tú le envías. Toma mi vida, hazla un instrumento, porque todo honor y toda gloria y reconocimiento solo te pertenece a ti, Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos nada más, por tu gracia y por tu misericordia. Bendiga todo este cuerpo pastoral, Señor. Bendiga sus familias. Bendiga las iglesias que ellos pastorean. Bendiga, Señor, cada responsabilidad que tú les has concedido y que ellos han asumido. Te ruego que les bendiga de gran manera, que guarde tu obra aquí en este país, que les llene de tu gracia, en el nombre poderoso de Cristo, y que todos podamos someternos a tu santa voluntad, a tu palabra, y que todos podamos rendirte tributo, gloria, honra y alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, tomen su lugar. Aleluya. Bueno, en cada convención, pero sobre todo en cada año de trabajo, Dios nos ha concedido un lema que se busca a través de la oración durante meses, orando, indagando delante del Señor qué es lo que Él quiere. No es algo que lo coge uno de un momento a otro y ya. Uno busca que eso sea la necesidad. Siempre que estaba en esto, el Señor colocaba esa palabra en mi corazón. Y después de un tiempo escuchando una predicación, oí esa palabra y caló profundamente en mi corazón, y entendí que lo que Dios quería, que para este año 2012 nuestro lema de trabajo fuera sometimiento. Y estuve estudiando, mirando acerca de esta palabra, sometimiento, y esta palabra en el griego, esa raíz de donde se desprende, se llama o se lee hupotazo, y puede ser utilizada en dos maneras: en voz pasiva y voz activa. En voz pasiva, que es la que Dios quiere, que es la que nosotros debemos cumplir, significa someterse, obedecer, sujetarse, estar bajo la autoridad y estar sumiso. Eso es, usted puede ver cuando uno dice someterse, obedecer, estar bajo autoridad, eso es voluntario. Pero en voz activa, esta misma palabra significa someter a la fuerza a alguien bajo nuestra autoridad. Dos, hostigar, presionar a alguien a que se someta, subyugarlo, privarlo de sus derechos. Eso significa en voz activa.
Así que en voz pasiva, que es la que queremos enfatizar, significa renunciar voluntariamente al control de mi vida, a mis intereses personales y a todo lo que como persona puedo anhelar y puedo querer hacer o llevar a cabo. El Señor Jesucristo dijo que si alguien quiere ir en pos de Él, primero tiene que negarse, renunciar a sí mismo, y ahí involucra nuestros intereses, ahí involucra nuestros sentimientos, ahí involucran todo lo que es de nuestra vida para poder llegar a seguir y ser un discípulo, y en este caso un siervo de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces uno pone el control de la vida y todos sus intereses en Él, descansa en Él, deja que Él guíe, deja que Él haga por uno, deja que Él defienda, deja que Él sea el que se encargue de hacer lo que tiene que hacer con nuestra vida. Pero para ello se requiere que la persona conozca a Dios, quien es la máxima autoridad. Sin ese conocimiento es imposible. El escritor de los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible que yo agrade a Dios si no he creído en Él. Si no lo conozco, no puedo confiar en Él. No puedo caminar con Él porque no lo conozco. No estoy depositando mi confianza, mucho menos mis intereses y mi voluntad. Entonces, se requiere conocer a Dios, quien es la máxima autoridad. Eso significa un profundo sometimiento, una total renuncia y un encuentro personal directamente con el Señor, donde rindo mi voluntad y todo lo demás que pueda interesarme. Pero también requiere de visión. Visión es la capacidad de ver más allá de lo normal. Yo tengo que salirme de lo normal y tengo que tener una visión amplia. ¿Y qué es eso? Ver más allá, conocer la voluntad de Dios, saber lo que Dios quiere con mi vida. Como su siervo, como su hijo, yo debo saber qué quiere Él que yo haga. Esa fue la expresión del apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. ¿Qué quiere que haga? No antes, aunque tenía conocimiento de la ley y sabía que había un Dios, y seguramente él propagaba y estaba supuestamente en defensa, pero no había tenido un encuentro con Dios, no sabía realmente quién era Dios, y en este caso Cristo no lo conocía, por eso perseguía a la iglesia. Pero cuando él tiene un encuentro, inmediatamente brotó de su corazón ese deseo de rendirse, de someterse, y entonces le dice: Señor, ¿qué quiere que haga? Y ahí viene la indicación que el Señor le da, dónde tiene que dirigirse, dónde tiene que quedarse. También se le dice, ¿verdad?, lo que tiene que hacer, y Dios envía un instrumento y le dice exactamente lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Y al leer uno las epístolas, uno se da cuenta que este hombre, aunque no tuvo esa cercanía con el Maestro como los demás apóstoles,
fue uno de los que más se dio a la tarea de conocer, de interpretar al Señor. Fue el que más escribió, fue el que más enseñanza nos ha dejado. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor y entendió que si Él es Dios, nosotros somos su creación, somos sus criaturas y por ende le debemos sometimiento, le debemos honra, le debemos obediencia, le debemos servicio, le debemos un compromiso. Pero se necesita tener un encuentro y luego una visión clara de lo que Dios quiere conmigo. Si yo me someto y le digo, Señor, ¿qué quiere que haga? Él me va a indicar, Él me va a revelar y yo debo saber qué Dios quiere conmigo. Y entonces, frente al conocimiento, a lo que yo conozco, a lo que yo sé de Dios, entonces es que viene, gloria al Señor, el sometimiento, la abnegación personal delante de Él. Es que nace el deseo de renunciar a mi voluntad y nace el deseo de someterme bajo la autoridad. Si no es así, no es posible, hermanos. Mientras no seamos personas espirituales, gente de verdad que conoce al Señor, que tiene al Señor en su corazón, que es una realidad, que siente su presencia, que siente cuando se arrodilla, que se está arrodillando no ante una estatua, no ante un hombre, sino que se está arrodillando ante la majestad divina, ante el Señor de los señores, ante la máxima autoridad. Entonces uno se arrodilla con rendición, con sumisión, con humildad y comienza a expresarle su gratitud. Y así en todas sus áreas. Si uno no conoce a Dios, si uno simplemente es un religioso, es un creyente nominal o de nombre que entró a la moda del cristianismo simplemente, pero no ha tenido un encuentro con Él, no es posible agradar a Dios, porque los que viven en la carne no pueden sujetarse a Dios y aunque lo intentan, no pueden. Pero los que han sometido su vida al Señor y han tenido un encuentro con Él son gente espiritual. Y el espiritual sí se somete, sí puede agradar a Dios, sí encuentra el camino, sí sabe lo que Dios quiere. Alabanzas a nuestro Dios. Ahora, cuando yo entiendo entonces mis planes como persona, mis anhelos frente a los de Dios son basura, son un estorbo, son un obstáculo, son nada. Y entonces uno opta por hacerlos a un lado, por sacrificarlos y decirle al Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Gloria al Señor para siempre. Efesios capítulo 5 versículo 21 nos dice lo que dice aquí también en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, donde habla de que sumisos los unos a los otros, pero aquí añade algo importantísimo, revestidos de humildad. Pero el apóstol allá a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, si usted mira, esa parte está puesta especialmente aplicada al matrimonio.
pero también aplicada a todos los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y aquí está diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Gloria al Señor, amén. Entonces, someteos unos a otros quiere decir que el sometimiento a Dios debe reflejarse en mis actitudes, en mis acciones, debe reflejarse en todas las áreas de mi vida, y no solamente cuando estoy al frente o con algunas personas señaladas, sino cuando estoy en la casa y con aquellas personas con que laboro. Yo debo estar sumiso. El problema es que nos metieron un pensamiento machista, aunque la Biblia dice aquí, dice claramente aquí en Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero tampoco en ese capítulo dice: y las casadas amen a su marido. Pero aquí en este capítulo sí dice que el hombre ame a su mujer como ama a su cuerpo, como ama a su propia carne. Entonces, partamos de esto. Quiere decir, según dice la Biblia, si lo interpretamos así, livianamente, quiere decir que la esposa se someta, pero que no ame aunque no ame a su esposo. ¿Cierto que sí? Pero tiene que someterse. Y aunque ella no se someta, y aunque ella no haga conforme es, yo debo amarla según la Biblia. Amén. Pero ahí es donde tenemos que mirar, y es que esta palabra es aplicada a los dos. Someteos unos a otros para que haya armonía en un matrimonio. Tiene que haber sometimiento mutuo. Para que haya armonía en una iglesia, tiene que haber sometimiento mutuo. Para que haya armonía en el cuerpo pastoral, debe haber sometimiento mutuo. Para que haya armonía entre nosotros, tiene que haber sometimiento mutuo. Lo cual lo hay. Nosotros nos sometemos mutuamente unos a otros, porque el error de una persona es que porque está a la cabeza de algo, sentirse que es la máxima. Nadie aquí es la máxima autoridad. Ni yo ni los hermanos somos la máxima autoridad de la iglesia. La máxima autoridad de la iglesia es el Señor. Nosotros somos simples instrumentos y nos debemos respeto y nos debemos sometimiento mutuo para que haya armonía, para que haya comprensión, para que podamos decidir, para que podamos ver qué es lo mejor, qué es lo más sabio, qué es lo que conviene. Debe empezar ese sometimiento mutuo. Si usted trata de someter a su esposa simplemente y usted no llena ese requisito, usted no es capaz. Si usted como mujer, que las hay, las que mandan al esposo, las que ya no solamente son la nuca, son la cabeza también. Ajá. En muchas congregaciones la esposa tiene anulado al pastor. ¿Sabe qué haría yo? Renunciaría al pastorado.
y le acabo el palito donde se encarama. Porque yo no serviría para figurar simplemente. Porque eso es un desorden, hermano. Eso es antibíblico. Eso es incorrecto. Eso no lo aprueba Dios. Eso no lo ve Dios bien. Amén, amado. ¿Y cuántos hombres sufren por no fomentar una situación? Pero ella es la que dispone, ella es la que dice tiene que hacer. No, hermano, eso no es así. Este sometimiento debe ser primeramente a Dios, cumplir la palabra. Mire, uno puede no ser adúltero, no ser un fornicario, no ser un ladrón y en muchas áreas, pero si no se somete, no está haciendo nada. Está fuera de orden. Sus oraciones están siendo estorbadas. Su oración no llega al cielo, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste al que no se somete. Someteos a toda institución humana, porque no hay ninguna autoridad que no sea de Dios. Y cuando usted no se somete a la autoridad delegada, en este caso a su esposo, en este caso al pastor o al presbítero, usted está rechazando la autoridad de Dios delegada en esa persona. Y usted se puede arrodillar y puede llorar, pero no tiene la aprobación de Dios, porque usted está rechazando la autoridad. Uno puede tener éxito en muchas cosas. ¿No ve mucha gente que aparentemente se ha entrado en rebelión? Y aparentemente se les va mejor. Pero uno sabe bíblicamente, yo puedo hacer muchas cosas, pero no ser aprobadas por Dios. Por eso en muchas ocasiones he dicho, yo no sería un divisionista jamás. El día, Dios me guarde, que tenga que salir, entregaría a la iglesia equipos, todo lo que Dios me ha dado para la iglesia, lo entregaría. No me llevaría nada delante de Dios. Yo le oro a Dios y lo confieso, no seré un divisionista. La división para mí, según el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, es del diablo. El diablo fue el que introdujo la división. No importa las razones que yo tenga, por encima de mis razones está la palabra de Dios. Por encima de mis razones está la autoridad divina. Por encima de mis caprichos, por encima de lo que yo creo, está el concepto de un Dios grande y poderoso. ¡Aleluya! Ni nunca seguiría a nadie que fomente una división. Mire, aquí en la ciudad más de uno llega con grupos. Ahí está el presbítero. Los pastores de aquí dividen. Hermano, quiero cobertura. Entregue eso. Venga y se somete aquí a la doctrina, a la palabra. Y según el resultado, le damos la oportunidad de que labore con nosotros. Ah, no, es que tengo 200. Sí, pero esos son robados. Y le digo, mire, por todas las razones, todo eso que usted viene a saber, a decirme, yo ya lo he oído muchas veces y sé de dónde procede. Si usted quiere honrar a Dios, devuelva lo que no es suyo. Empiece, demuestre, hágame, pruébeme que Dios lo llamó, pruébeme que eso que va a hacer lo está haciendo bajo la dirección de Dios. Pero es fácil. Es fácil yo venir aquí a hablarle mal de todos los demás.
Porque eso es lo que hace la gente cuando se divide. Algunos de ustedes, ¿cuánto ya le han cizañado a la iglesia? Ya le han dicho, está prohibido nombrar la palabra supervisor, está prohibido nombrar la palabra oficialidad en las iglesias. No los dejan hablar de eso, no se puede comentar de ello. Y les están bañando la mente a la gente y diciéndole, es que mire, que nadie viene por aquí, en que nos han ayudado, en que esto. Yo tendría mucho derecho para ello, porque desde el principio se ha estado pagando un precio. Pero eso no me da méritos a mí, porque aunque no me hayan dado en algún momento un dinero, me han dado el apoyo. Porque de otra manera ni usted ni yo estaría en el pastorado en las condiciones que nos recibieron, sin tener ninguna preparación, sin ser nadie. Bregaron con nosotros, nos apoyaron, nos animaron, amén, nos ayudaron de muchas maneras. Si yo soy un hombre de verdad de Dios, debo entregar y debo irme, si es el caso, con la bendición de Dios y empezar. Y si yo he caído en desgracia, en adulterio, me he apropiado de las propiedades, yo estoy descalificado, yo estoy caído, y yo puedo mantener en algunas formas el grupo, pero estoy descalificado por Dios. No iré muy lejos. Un día tendré que responderle a Dios. ¿Y de qué me sirvió haber tenido dinero, o haber tenido grupo, o haber levantado iglesia, si yo sé por la palabra que estoy descalificado, que yo no merezco estar en un púlpito, que yo no merezco tomar esta palabra de Dios? Porque el Dios que hay que servir es un Dios santo, un Dios que exige entrega, un Dios que exige renuncia. Aleluya, aleluya, amén, gloria al Señor. Yo condeno por la palabra a cualquiera, no me importan las razones que tenga, cualquiera que se divide, que espero que nunca lo sea usted ni yo, lo condeno por la palabra. Para mí pierde todo. No vale la pena. Si usted, por alguna razón, demuestre que es un hombre íntegro, que tiene principios, que conoce a Dios, y haga las cosas como tienen que ser, salga por la puerta, no por la ventana. Aleluya. Amén. Entonces, yo tengo que tener una visión clara. Yo tengo que someterme. Y este principio, ¿sabe cuál es el principio bíblico sobre la sujeción? Autoridad sujeta a autoridad. Ese es el principio bíblico. Eso es lo que dice, por ejemplo, Lucas 7:8, que le dijo el centurión al Señor: yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mi autoridad soldados, que les digo, vengan, vienen, va y se va. Di la palabra y mi siervo sanará. El Señor dijo: oh, ni aún en Israel he hallado tanta fe, conocimiento y saber quién era Dios. Lo identificó. Este es el Hijo de Dios. Él no necesita entrar a mi casa. Mi casa no es digna de que él entre. Desde aquí da la palabra y mi siervo sanará. El principio es autoridad bajo autoridad. Ese es el principio. Autoridad bajo autoridad. Yo
estoy sujeto a autoridad para poder ser autoridad. Y así sucesivamente. Si no hay ese principio, no funciona esto, hermano. Amén. Y entonces, esto es voluntario, deben hacer ese sometimiento, pero repito, parte desde el punto de vista de mi relación con Dios. Si yo no tengo una buena relación con Dios, yo no me puedo someter. Amén, amado hermano. Gloria al Señor. Entonces, someterse también es entender que siempre hay personas en un nivel superior, que yo no estoy solo, que yo no soy una rueda suelta. Por eso es que mucha gente opta por dividirse. ¿Por qué? Porque no quiere someterse, no quiere ser autoridad bajo autoridad, quiere ser único para él hacer y deshacer. ¿Y quién le dice a él si él es lo máximo? Puede cometer, hermano, uno ve aquí pastores cometiendo una cantidad de todos divisionistas. Vea, hace poco se dividió alguien y a los 6 meses se autoproclamó apóstol. Y era uno que estaba recién saliendo al ministerio y ya se autoproclamó apóstol de Jesucristo. O sea, no pasó por donde tenía que pasar, sino se encaramó allá. Y ha hecho una cantidad de estragos. Cantidad de estragos contra atropello contra la iglesia. Pero ¿quién le dice a él algo? Los que tiene alrededor de él tienen que hacer exactamente la voluntad de él o los echa. Eso no es, hermano. Que los que me sirven a mí tengan que estar ahí. Sí, Señor. O si no se va, me expulso. No, hermano, no. Eso no es por temores. Eso es la voz activa. Subyugar, presionar a otro a que se someta. Es hostigar a que se someta. Es presionarlo. Eso no es autoridad de Dios. Eso es una dictadura. Porque si estamos en una junta y nos reunimos, es para hablar y cada uno tiene la oportunidad de participar, de hablar, de opinar, de decir, eso está bien, no está bien. Eso no conviene. Amén. Pero en esas dictaduras que se forman, se pueden poner hasta 20, pero cuando me ven, tiemblan. Hermano, ¿qué dice usted? Sí, señor, sí, señor. ¿Usted qué dice? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y todos lo van aprobando. Eso no. Eso es miedo. Eso es sometimiento a la fuerza. Amén. No, donde se le permite opinar, hablar, donde se le tiene en cuenta lo que usted opina, donde tiene voz y voto. Amén, amado hermano. Eso es autoridad bajo autoridad. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Y mientras nosotros trabajemos bajo ese principio, no tenemos problemas con Dios. Si nos salimos de ese principio de autoridad, sujeta a autoridad, vamos a encontrar muchas dificultades y podemos perder nuestra salvación. Amén, amado hermano. Ustedes saben allá en Romanos 13:1 lo que dice. Está expuesta la palabra. Dice claramente ahí ese versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios
han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pero miremos también en Tito, gloria al Señor, que nos entra a confirmar también lo que aquí se está diciendo. Capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando de toda mansedumbre para con todos los hombres. Gloria al Señor para siempre, amén. Y entonces está también Primera de Pedro capítulo 2, verso 13. Primera de Pedro capítulo 2, verso 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de quién? Siervos de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla aquí. Juan 19. Juan capítulo 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19. También la Escritura en el verso 11 nos dice: respondiendo Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Note bien lo que expresa el Señor. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no le fuese, contra mí si no se le fuese dado de arriba. Cristo entendió que Él era una autoridad delegada y que tenía derecho, y que por eso lo pudo capturar, lo tenía al frente ahí y lo podía sentenciar. Pero Él reconoció, aunque estaba cometiendo una injusticia. Pero lo que quiero resaltar es que Cristo reconoce la autoridad del Padre delegada en un hombre, aunque impío. Y está diciendo: ninguna autoridad tendría sobre mí o contra mí si no le fuera dada de arriba. Y Él se sometió porque entendió que esa autoridad le había sido delegada de Dios. Ahí es donde tenemos que entender. Porque el problema de nosotros es que nosotros vemos a los demás como una persona, como cualquiera, y nosotros lo miramos y dice: que yo me someta a y ahora viene no, que va, yo no me someto a él, yo no me someto a fulano. Ese es el problema grave, que uno mira a la persona, no mira la investidura, no mira con lo que Dios lo ha investido. Desde el momento que se delegue, está siendo investido. Es muy diferente tomarse la autoridad uno cuando se la han delegado. Es diferente. Por eso es que uno no puede autoproclamarse. Cuando uno hace una división, se está, ¿verdad?, autodelegando autoridad que no le ha sido conferida. Amén. Y se autoproclama como alguien especial o grande, cosa que no le ha sido dada.
Entonces la persona llega y dice, ese que me nombraron de presbítero. Y ahora que nos sometamos a ese hermanito. Ese es el problema, porque nosotros vemos si es una persona bien presentada, ¿verdad? Decimos, bueno, por lo menos tiene presencia. Y así sucesivamente, pero dice, ese hermanito, hay que Dios me lleve y Dios me traiga. Ahora que nos sometamos a él, también creen. Oiga, y eso lo hace, dizque el hombre de Dios, el siervo de Jehová, la sierva ungida del Señor, porque hay muchos que en las iglesias se hacen llamar los siervos de Dios ungido y la sierva ungida. El pastor y la pastora. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? En la antigüedad nos decían el sacerdote y la sacerdotisa, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa. Esos son inventos de nosotros. Y a veces elevamos las dos personas a la vez. Hermano, nunca pueden, en ningún lugar pueden haber dos cabezas iguales, porque se matan. Nadie se somete a nadie. Pero nosotros mismos hacemos el daño, porque no conocemos la palabra. No importa quién sea, tenga presencia o no tenga presencia, Dios lo puso, Dios lo invistió. Ahí está la autoridad delegada. No me importa su aspecto, me importa lo que hay en él. Eso es. Si nosotros lo miráramos desde ese punto de vista, no chocaríamos, no tropezaríamos, porque nosotros estamos mirando como Samuel la apariencia, lo grande o lo bajo de estatura, y comenzamos a decir, y ahora se las viene a dar de qué, sí, y comienzan a decir, sí, yo lo conocí cuando se convirtió, yo lo conocí cuando no tenía ni zapatos. Sí, está bien, gloria a Dios por eso. Eso no tiene nada que ver, mejor que lo conoció, que ha visto el proceso. Yo creo que sí. Amén. Pero eso no le da pie para que lo desmerite y diga, yo no, ¿qué? Y a sentirse superior. No, hermano. Delante de Dios no le queda bien. Uno tiene argumentos como persona para presentar en cualquier momento y rebatirse y dejar otras cosas, pero ante Dios no. Ante Dios, mire la escritura, sométase. Como siervo de Dios, sométase. Sométase. Amén. Hay que estar sumiso. Hay cosas que de pronto a usted tal vez no le gusta, pero lo que mejor nos va delante de Dios es estar sumiso. Y si usted tiene que hablar algo, háblelo, pero tiene que saber cómo hablar. Mire lo que Dios le dijo a Labán con su yerno Jacob: cuídese de no hablarle descomedidamente a Jacob, porque él es mi siervo. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas, porque entramos a fallar con la palabra. Ahora, Daniel 2:21 dice que Él es quien quita y pone reyes. Él es quien levanta, pero también derriba. Él es quien da vida, pero también quita la vida. Amén. Y Dios levanta del polvo, hermano, al pobre y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Puede que Dios levante a alguien hoy, salve a alguien hoy que es un perdido, que anda por allá en la calle, que duerme en la calle. Pero si a Él le place levantarlo y esa persona tiene un encuentro real con Dios, puede llegar un día a constituirse
en una autoridad para nosotros. Y si Él actúa bien, conforme a la palabra, nos toca, nuestro deber es someternos. Gloria a Cristo Jesús, amén. Este principio es importantísimo porque reglamenta bíblicamente los parámetros a que nos debemos ceñir para poder estar siendo autoridad, pero bajo autoridad, sin atropellar, sin hacer cosas fuera de control. Siempre tenemos que estar expuestos, nada de hermetismos, nada de tener la iglesia hermética, aislada, que no venga por aquí el presbítero, que no venga. Oye, hay iglesias que nunca los pastores han invitado, teniéndolos ahí cerca al supervisor a predicar. Al presbítero nunca. Eso está demostrando rebeldía, rechazo, menosprecio a quien es la autoridad. Eso es. Y la persona cree que está bien, pero le digo, no está bien, porque se tiene aislada. ¿Por qué tiene aislada si usted anda de día? El que anda de día no tropieza. Si usted anda bien, no importa quién llegue. Yo no tengo problema quién llegue a la iglesia. Ojalá estuvieran todos los días ellos ahí, que prediquen, que hablen con la gente. Yo no tengo que apartar a la gente para que no hablen con ellos. Yo no tengo que mandar un cuidandero allá a la puerta del hotel a que los vigilen a ellos. Yo no tengo nada que esconder. Todo el que quiera venga a la iglesia, hable con la gente de la iglesia. Yo no tengo nada que esconder. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué me da miedo que me visiten? ¿Por qué me da miedo que llegue alguien? ¿Por qué me da miedo que el presbítero, que los que dirigen estén en mi iglesia? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué le he dicho yo a la iglesia? ¿Cómo anda la iglesia? ¿Qué principio le he enseñado a la iglesia? El que anda de día no tropieza. El que anda de noche tropieza. Pero si usted y yo estamos andando bien, eso de que las zonas estén vedadas, eso tiene que acabarse. No tiene que haber zona ni iglesia vedada para la autoridad. Ella puede llegar en el momento que lo quiera, pero es bueno que usted lo invite. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué no quiero que de otra zona vengan y se den cuenta cómo estoy trabajando yo aquí? Yo no encuentro una respuesta. ¿Por qué hay gente que lo hace? ¿Por qué tienen amenazada la iglesia que no vayan a llamar al presbítero? ¿Por qué presbíteros amenazan y no le dan el teléfono siquiera del supervisor? ¿Por qué? Que venga, que hablen, que lo llamen cuando quieran. Si usted está procediendo bien, si usted hace las cosas bien, si usted está sujeto a la palabra, si usted hace conforme a la palabra, si usted entra y sale conforme a la palabra, no tiene que temer, no tiene que tener miedo, no tiene que hacer nada. Tranquilo, tranquilo. Que porque otro se fue o otro hubo que sacar, a mí me irán a hacer lo mismo. Yo creo que a mí no, porque yo no ando como andaba él. Yo no estoy andando como están andando otros. No tengo por qué temer. Porque no se procede contra una persona que esté haciendo las cosas correctas. Se procede con gente que hace las cosas incorrectas, que hace cosas a espaldas, que hace mal uso
del dinero de la obra del Señor. Todo eso, contra ellos sí, pero contra el que procede bien, jamás. Gloria al Señor, amén. Dirá alguno de ustedes, pero ¿cómo es posible que Dios en la palabra nos autorice a someternos a gobiernos corruptos, a gobiernos impíos, tiranos, malvados? Parece como, ¿cierto? Como algo ilógico. Y que Dios los apruebe a todos los corruptos en el mundo, pero también en la iglesia. Porque en la iglesia hay gente que hace cosas malas, que desvía los dineros, que hace mal uso de ellos, que solo hace para beneficiarse él o beneficiar la familia. Hay cosas que nosotros no las entendemos el por qué Dios las permite. Dios las ve, las entiende, Él sabe todo eso. El caso de Pilato, Él sabía, pero se sometió. Y Él era Dios, pero había una autoridad delegada en ese impío y se sometió. Y dice la Biblia en Filipenses, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y era una injusticia lo que estaban cometiendo, pero se sometió. Ahora, a quienes el Señor nos haya delegado autoridad, Él nos va a llamar a cuenta de cómo usamos esa autoridad. De cómo ejercimos esa autoridad, si abusamos de esa autoridad, conforme a la obra de cada uno, Dios le dará su recompensa, buena o mala. Ese no es un problema de nosotros. Dios nos dice hay que someternos. El corrupto, el impío, el que haga mal, ese se tendrá que entender contra Dios porque fue Dios el que le delegó autoridad, no fuimos nosotros, fue Dios. Y ese principio funciona en gobiernos tiranos, como sea, pero ese principio, porque la Biblia dice, no hay ninguna autoridad que no haya sido dada de Dios. Sí, en todos los gobiernos. Amén. Y Dios, a veces Dios ha permitido esos gobiernos para castigar al pueblo, para que el pueblo sufra por su desobediencia, por su idolatría, por su maldad, por su depravación. Y a veces Dios permite dentro de las iglesias y en fin, gente así, porque a veces la iglesia o el grupo, la gente no son espirituales, no son obedientes a Dios. Y entonces Dios permite, porque a veces nosotros honramos más a los hombres que a Dios. Hay un despliegue de honra más a los hombres que a Dios. Amén, hermano. Yo creo que a veces fallamos. Al que hay que honrar debidamente es al Señor. Amén. Entonces, cuando dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, quizá es uno de los versículos que más conocemos, que más no sabemos, que más citamos cuando nos conviene, pero tal vez el que menos vivimos. La única garantía de que el diablo no se me acerque es si yo me someto a Dios. Si yo no me someto a Dios, Él cena conmigo, Él camina conmigo. Y por eso cualquier proceder es porque no estoy sujeto. Entonces la única manera de hacer huir, de garantizar de que el diablo, no ve por ahí mucha gente, pastores que creen que creyentes bautizados, llenos del Espíritu Santo, que tienen demonios.
¿Y cuánta gente cree eso? Y hay ministerios de liberación. Eso no existe en la Biblia. Amén, amado hermano. Y hay una cantidad de cosas y de libros y de inventos de la gente, pero no es cierto. El Señor nos ha dicho que nos ha dado autoridad de echar fuera demonios. Y no necesitamos hacer cursos aprender sobre demonios. Yo tengo que aprender de Dios. Yo al diablo, a los demonios, yo tengo que mantenerlos lejos. Amén. ¿Que cuáles son los síntomas? Todo el que haga lo que no está agradando a Dios es porque está en rebeldía, porque está fuera de la órbita, está fuera de los parámetros bíblicos. Pero si yo honro a Dios, usted honra a Dios, nos sometemos a Dios, nos sometemos a la palabra, amén. Nos doblegamos el orgullo, doblegamos esa personalidad, la sometemos a Dios. Hermano, el diablo tiene que huir. Por eso él está a la expectativa, está a la cacería como león rugiente y sabe cuál es el combustible que encuentra en nosotros para hacernos no someter. El carácter, el mal carácter, el mal genio. Esos son un combustible que enciende, hermano, la falta de sometimiento, porque hace crecer el ego. Mire, cuando uno tiene ira, uno dice lo que no debe decir. Uno hace cosas que no debió haber hecho. ¿Por qué la hizo? Porque estaba con ira. Por eso la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero cuando uno piensa mal de la otra persona, cuando uno dice cosas que hieren y lastiman a la otra persona, uno pecó. Y aparte la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, mire la forma que uno puede darle lugar al diablo en muchas áreas. Entonces, una de las cosas que menos nos gusta a nosotros, porque seamos sinceros, humanamente no nos gusta someternos a nadie, no nos gusta rendirle informe a nadie, no nos gusta saber que hay uno que tenemos que rendirle cuenta, que a quien tenemos que consultar y a quien tenemos que ir. No nos gusta. Por eso mucha gente cuando se le pide un informe no lo da. Que mire, a ver, no lo da, no, que se me olvidó. Muchos presbíteros llegan a las reuniones con 6 meses de anterioridad. Se les ha pedido un informe y no lo llevan a la reunión con 6 meses. Eso es falta de sometimiento. Porque no nos gusta rendir un informe. No nos gusta sentirnos que tenemos que estar sujetos, que hay alguien superior a nosotros, que hay alguien que nos dice, eso hágalo, eso no lo haga, no vaya, no haga esto. No nos gusta. Si usted viene a decirle a la autoridad, hermano, yo quiero ir a tal parte, y si él le placiera en algún momento decirle, no vaya, usted no se va bien con esa persona, usted se va murmurando, se va amargado, se va resentido, y algunos se van por encima de eso. Dice, me voy, ¿qué va? Él no es mi papá, él no es nadie, ¿qué está pensando? ¿Qué? Me voy, ¿qué? Y otros, para evitar eso, no consultan, se van, hacen lo que quieren. Amén. Fácilmente cuando uno tiene, por ejemplo, una actividad en la zona, el presbítero nos cita, uno puede argumentar que está enfermo, que tenía un viaje y se va, pero es para no estar, para no someterse, porque a uno no le gusta lo que van a decir o lo que van a hacer, porque a uno no le gusta que lo desplacen. Por eso mucha gente cuando está en el poder se aferra al poder y se hace hasta matar por el poder.
Le pasa como cuando alguien se está ahogando y agarra una tabla, un palo, se ahoga con tu árbol, hermano, pero no lo suelta. Hay gente aferrada, como muchos que se aferraron a los cuernos del altar y prefirieron morir ahí que cualquier otra cosa. Esto no es para uno aferrarse, esto es para estar uno disponible. ¿Hasta qué momento? Lo que debo entender es ¿a qué momento debo hacerme un lado? ¿A qué momento debo dejar que otro asuma mi responsabilidad? No podemos estar aferrados, hermano, por favor. Hay gente que si se nombran de un cargo, quieren morir con el cargo. Y que les pongan la credencial y la carta y los honores allá en el ataúd. No, hermano, nosotros somos un accidente. Nosotros estamos aquí por un instante, por un tiempo. Hay etapas, hay momentos. Amén, hermano. La gente a veces se aferra al poder, a los privilegios, a lo que eso le puede significar. Piensa que si no está en el poder, ¿qué va a hacer? ¿Qué será de mí? No, hermano, por favor. Para servir a Dios, usted lo puede hacer con un nombramiento o sin nombramiento. Estando aquí en la plataforma, estando allá sentado. No le importe a usted eso. Esté disponible en el momento que Dios lo llame. Dígale, heme aquí. No rechace nada, pero no se aferre a nada. No sufra por eso. Amén, amado hermano. ¿Por qué aferrarnos a esto, hermano? ¿Por qué? Hermano, tenemos que servir hasta donde Dios quiera. Y el día que Dios no quiera, amén. O entendemos que Dios tiene a otro, amén. Amén, hermano. Esa es nuestra. Debemos estar preparados. No debemos estar pensando, ay, yo de aquí a tal hora, cuando ya no pueda, entonces voy a... No, hermano, ojalá el Señor nos diera el privilegio. Y eso quisiera que entregar el pastorado antes de que yo llegue a una edad que ya no me puedan sino llevar allá a hacer estorbo. No, yo tengo que entender cuándo tengo que retirarme. Porque podemos llegar a ser una carga y un tropiezo. Y a veces ni hacemos ni dejamos hacer a otro. Uno tiene que entender que este cuerpo se acaba, se desgasta. Esto va hacia la sepultura que pide campo, hermano. Esa es la verdad. Que uno tiene una etapa cuando tiene fuerza, cuando tiene aliento, cuando tiene brío, pero llega un momento que no, que se le acaba todo eso. Y ahí es donde uno entiende que ya no da lo mismo que antes, que ya no puede predicar igual, que ya no puede enseñar igual, que ya no están las actividades como antes. Y entonces uno tiene que ir entendiendo, hacerse a un lado y darle la oportunidad a otro que viene, para que la obra no se estanque, para que la obra no se detenga, o para yo no comenzar a abusar, porque yo puedo comenzar a abusar. Me acostumbro al poder, a la autoridad, a que se me obedezca, y ahí vienen la cantidad de atropellos que yo puedo cometer, la injusticia que yo puedo cometer. Y toda injusticia, amados, es pecado. Y un día le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Y de qué nos sirvió? Si vamos hasta perder nuestra salvación porque fuimos injustos, atropellamos, hicimos cosas que no deberíamos hacer, abusamos del poder, abusamos de la autoridad que se nos había delegado. Por eso, hermano, esto de autoridad no es así fácil, que como un lema, como han hecho algunos, por ejemplo. Mire, por ejemplo, permítame en esta cuña, el lema ese,
lo bajan y comienzan a plagiarlo y a venderlo, a lucrarse. Gente a veces que no tiene nada que ver con la obra, o hijos de pastores pero que están descarriados, vueltos nada, y los padres que no tienen autoridad permiten que se tomen el derecho que no les pertenece, a bajar de una página y luego comenzar a lucrarse. Ellos ni siquiera oraron un instante por ese lema. Ellos no hicieron el diseño, ellos no se gastaron la cabeza, pero se están lucrando. Eso es robo. Eso no agrada a Dios. Y a veces los pastores nos pasa como la gente de la calle. ¿Por qué hay tanto pillo en la calle? Porque se roba el reloj, se roba cualquier cosa y vaya y el otro se lo compra. Y los pastores a veces le compramos y patrocinamos al que está plagiando los DVD, los CD de otro hermano que se gastó, que invirtió, que pasó horas, que pasó días, que pasó meses para grabar eso. Amén. Pero no le cuesta, es fácil coger una máquina, por ejemplo, comprar este DVD ahora y salir. Mire, ¿cuánto cuesta una máquina de esas, una cámara? ¿Se ha preguntado usted cuánto vale eso? ¿Se ha preguntado lo que vale tener el personal y todos los cables para que hagan una cosa de esas? Pero el que no tiene escrúpulos lo coge y lo vende a 2.000, a 3.000 pesos allí. ¿Qué hizo? Se lucró. A él no le costó ni siquiera estar una hora de pie. Están defraudando la obra de Dios. Amén. Porque si hay alguna ganancia de esto, no se invierte para ninguno de nosotros personal, se invierte dentro de la misma obra de Dios. ¿Y por qué nosotros permitimos que gente que no tiene temor de Dios, que no se somete a la doctrina, que no se somete a la palabra, esté plagiando, esté robando lo que le pertenece a la obra? Y usted agache la vista y que porque es más barato lo compra, pero es que a ese no le costó nada. Ese está falsificando, ese está atropellando, ese está haciendo lo indebido. Yo no compraría algo pirata, algo que no es correcto. Hay que comprar lo legítimo. Está bien que lo bajen los pastores para las iglesias, para ponerlo allá, bájelo, pero no para vender, no para hacer mercadería, no para lucrarse, sea para el motivo que sea. No es correcto. No, usted no ha recibido una autorización. Mire, por ejemplo, la palabra sometimiento, y sin haberlo lanzado oficialmente, a nosotros que nos pertenece hacerlo. ¿Cuánta gente cuando se enteró comenzó a lanzarlo? Yo no me atrevería a hacer eso, porque a mí no me corresponde. Nunca lo hice. Y yo esperaría hasta que lo coloquen allá, o hasta que me lo digan oficialmente. Son cositas, pero ni siquiera leyendo sometimiento son capaces de someterse. Me puse yo a mirar y decía yo, esta gente, ¿qué le pasa? O no entienden o quieren pasar por encima. Pero el misma palabra sometimiento, y sin haberlo puesto oficialmente, ya lo tenían en las páginas. Y es un desespero desde noviembre, el lema. Pero ¿cuál es ese? ¿Cuál es? ¿Someterse de verdad? Hay otros intereses. Mire, hermano, cuando estaba el hermano Ortiz y aún otros más hace poquito. Mire, yo al presidente, por ejemplo, en el Congreso del 2000 le pregunté, yo tengo alguna participación, yo ya era oficial de la obra. Va a tener un lema para saber si tengo que participar para poder hablar sobre eso.
3 veces lo llamé y me dijo, no me pregunte, cuando llegue allá lo verá. Yo me quedé callado. Y dijo que yo era parte y yo iba a predicar y quería saber para poder estudiar respecto a ese lema. No me lo dijo. El hermano Ortiz, a ver quién de nosotros, los que estábamos antiguamente aquí, peleaba y que no sé qué, y que por qué no ha puesto el lema en diciembre. ¿Quién? No, esperábamos hasta que él lo expresara con sus propios labios. Eso es bonito, hermano. Pero uno a veces se adelanta a hacer cosas que a uno no le han delegado. Ya cuando reciba una autorización usted puede hacer. Mientras tanto no se ponga a publicar nada. Porque el estar uno precipitado a hacer, puede uno meterse en líos con Dios y con la obra. Gloria al Señor. Es que no nos gusta someternos a nadie. Nos gusta andar por la vida sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Aleluya. Pero la única manera de que el diablo huya de nosotros es sometiéndonos a Dios. El enemigo jamás podrá hacer nada contra una persona que busca a Dios, que se somete a su voluntad, que vive una vida de santidad, que vive una vida de fidelidad, que está, hermano, sometido. Entonces el diablo tiene que huir, no se puede quedar, porque ese no es territorio para él. El problema, no queremos estar bajo autoridad, queremos estar en autoridad. Somos la autoridad. Yo soy la autoridad. Yo aquí mando. Mano, ni la mano al bolsillo manda usted. Nadie, ni yo mando nada. Esa es soberbia. Eso es falta de espiritualidad. Eso es una expresión carnal. Aquí el que manda es el Señor. Ninguno de nosotros mandamos aquí. Manda el Señor. Nunca diga, si ya la dijo, nunca la vuelva a decir. Aquí el que manda soy yo, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga. La autoridad tiene un nombre, fulano de tal. Ojo con eso. Cuidado con eso. La autoridad sí tiene un nombre, Jehová de los ejércitos. Pero para eso la humildad requiere, el sometimiento requiere humildad. Usted ve que en el texto dice aquí, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad. Uno tiene que humillarse. Cristo, dice, se despojó a sí mismo, se humilló. Él se humilló a sí mismo para poderse someter a la voluntad del Padre. Si Él no se hubiera humillado a sí mismo, no hubiera podido someterse a la voluntad del Padre. Si yo quiero someterme a Dios y a las autoridades delegadas, yo tengo que humillarme a mí mismo. Yo tengo que bajarme a mí mismo. Yo tengo que orar, yo tengo que derramar lágrimas, yo tengo que suplicar, yo tengo que entrar por el camino, aunque me cueste, aunque me duele, aunque no me guste, pero yo voy a entrar por ese camino. Yo tengo que agradar al Padre, yo tengo que someterme a Dios. Amén, amado hermano. Si humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, oraren y se convirtieron de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. La clave aquí es humillarse. En el libro de Proverbios está lleno de expresiones de que hay que humillarnos, porque antes de la caída es la altivez de rostro, es la altivez de espíritu también. Ahí mismo en Santiago, del libro que sacamos el texto clave, ahí en el capítulo 4, amén, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. El verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Y en el texto aquí dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Aquí es el secreto, es humillarnos delante de Dios. Amén. Cristo rindió todos sus derechos, sus prerrogativas, se despojó, se sometió a la voluntad del Padre. Y cuando Él se sometió, ahí es donde nace el deseo de sacrificarse, de ir a la cruz. Cuando le dijo al Padre: heme aquí. Y aún en el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estuvo rendido hasta lo último, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo, pero como se humilló hasta lo sumo, Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Someterse significa renunciar a nosotros mismos, estar dispuestos a sacrificar nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestras comodidades, nuestros caprichos y todo lo que se interponga en el camino. Cristo hizo a un lado todo lo que se interpuso en el camino. Un día Pedro quiso reconvenirle y le hizo a un lado y le dijo: quítate de mí, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Y puso su frente como pedernal. Dijo: yo tengo que estar en Jerusalén, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que cumplir la voluntad del Padre. No habrá nadie, no habrá amistad, no habrá familia, no habrá nadie que me detenga. Por último, quiero decirles de Abraham: cómo pudo este hombre sacrificar a su hijo. Pero si miramos la Escritura, vamos a hallar en Hebreos el capítulo 11, y con esto concluyo. El verso 11 del capítulo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A veces nosotros pensamos que Sara, porque se rió, es que no creía. Pero aquí lo confirma, dice: creyó que era fiel. Ahora, tuvieron un desliz, tanto él como su esposo. Abraham tuvo una caída y el resultado fue Ismael. Pero como toda caída tiene consecuencias negativas, porque no hay ninguna caída que no tenga consecuencias negativas. Pues ahí están las consecuencias negativas hasta el día de hoy de esa caída, de ese desliz de la fe. Pero aquí dice la Biblia que la misma Sara creyó que Dios era poderoso para cumplir conforme todo lo que le había prometido. El verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado
también lo volvió a recibir. Hermano, es que no era de otra manera. No, nadie se puede someter si no hubiera creído. Él creía que Dios era poderoso, todo lo que fuera posible con tal de cumplir la palabra que Dios le había prometido. Y él le había prometido que en Isaac le daría descendencia. Él dijo, pues él me lo está pidiendo, yo lo voy a ofrecer en sacrificio como Dios me está ordenando. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Y para cumplir su palabra tiene que levantarlo de la ceniza. Él lo va a hacer porque Dios es veraz, porque Dios no miente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, porque Dios no cambia, porque Dios no muda, porque Dios no es como el hombre que se arrepiente. Dios es fiel. Aleluya. ¿Qué no nos deja entregarle lo que tenemos que entregarle al Señor? ¿Qué no nos deja dar pasos de fe? ¿Qué no nos deja renunciar a nuestros sentimientos? ¿Qué no nos deja renunciar a nuestros planes? ¿Qué no nos deja renunciar a unas familias que están siendo un problema y un tropiezo y un obstáculo en su ministerio y en su camino? Sus sentimientos. ¿Por qué? Porque usted no cree que Dios es poderoso, porque usted no cree que Dios es poderoso para levantar, porque usted no cree que Dios es fiel, porque usted no cree que Dios podrá hacer cosas extraordinarias. Por eso no nos sometemos, porque no creemos. El salmista dijo, hubiera yo desmayado si no creyese la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cualquiera que no cree desmaya, cualquiera que no cree se desanima, cualquiera que no cree vuelve atrás. Pero no así los creyentes, no así los que han puesto su corazón, no así los que han puesto su mirada en el Señor. Se mantienen firmes frente a la adversidad, frente a los tropiezos, frente a las condiciones. Ahí están ellos. ¿Por qué? Porque creen que Dios no es hombre para que mienta, porque creen que Dios es real, porque creen que Dios sí cumple. Digámosle a Dios que nos ayude a someternos, que queremos someternos, que queremos renunciar a nosotros mismos, que queremos romper con todo lo que nos ate y nos esté deteniendo, que queremos dar el paso que hay que dar, así nos duela, así nos cueste, pero vamos por el camino de la perfección, vamos hacia adelante, vamos por donde Dios quiere que vayamos, que nos sometamos. Dios quiere que entendamos que no solamente es este año, es desde ahora y para siempre. Mientras el Señor venga a llevarnos, debemos someternos, debemos estar sujetos a Él, debemos someternos a las autoridades, debemos someternos a la palabra, debemos someternos a la doctrina, debemos someternos al fundamento. Tal vez nos duela, tal vez no entendamos, pero vamos a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a los entretenimientos baratos y carnales. ¡Vamos hacia adelante! Vamos también a someternos en el sitio donde laboramos, a quienes nos presiden. Vamos a someternos en el hogar. Vamos a someternos, como dice la palabra, unos a otros. Vamos a hacer las cosas como es que quiere Dios. Que se acabe lo barato, lo carnal, lo humano.
que se muera aquellas cosas que son un impedimento, que no nos dejan avanzar. Aleluya. Rindámosle al Señor nuestra vida. Rindámosle a Dios todo nuestro ser. Dile al Señor: aquí estoy. Me rindo, me dispongo, me humillo voluntariamente, me humillo a mí mismo para someterme. Voy a hacer tu voluntad. Aleluya.